Bendiciones, salud y paz. Bienvenidos a este canal Profecía Presente y bienvenidos a los radioyentes de Radio El Camino. Este es un estudio de Daniel capítulo 5, titulado ¿Ha caído Babilonia? Bien, en el capítulo 5 de Daniel siempre se nos queda en mente, ¿verdad? Lo más destacado que es aquella escritura, ¿verdad? En la pared que contempla al rey, esa mano, ese dedo escribiendo esa escritura. Vemos que es la caída del imperio babilónico, ya es cuando los medopersas invaden y quitan el poder, el reinado a Babilonia, pero poca gente cae en el trasfondo que hay en todo esto. ¿En qué situación se encuentran, en este caso, los reyes y sus súbditos, para que caiga el imperio babilónico? ¿En qué estado está, dijéramos, esas personas? ¿Verdad? Vamos a ir viéndolo, todo lo que es el denominado hedonismo, la afición o el estilo de vida por el placer. Y esto se ha ido viendo en otros imperios, vamos a ir viendo en este estudio. Así que empezamos con este estudio y les empiezo a narrar. Bien, el capítulo 5 de Daniel transcurre en el año 539 antes de Cristo, obviamente, y en ese año la historia confirma que Ciro el Grande, sobrino de Darío, el general de los ejércitos combinados medos y persas, conquista la ciudad de Babilonia. Bien, el profeta Daniel, en esta época, concretamente, él ya tenía 80 y tantos años, se calcula. Y en el inicio del relato del capítulo se menciona a Belsasar. Belsasar era el rey en esa época en la que escribe Daniel esta historia. Bien, realmente la historia, en la historia oficial, demuestra que el rey Nabucodonosor tuvo dos hijos, una hija llamada Casaya y un hijo llamado Evil Merodach. Bien, Evil Merodach tuvo un corto periodo de 2 años al nacer y murió. Es decir, la sucesión del reinado entonces caía sobre la hija, Saya. Casaya se casa con una persona que se llama Nabonido, con el que tuvo un hijo. Ese hijo es Belsasar. Así que Belsasar realmente es el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar, el que está reinando en el capítulo 5 de Daniel. Pero el que está en el trono realmente, como rey oficial, es Nabonido. Lo que ocurre es que en ese breve tiempo que narra Daniel 5, Nabonido estaba ausente del reino, que se encontraba en ese momento concretamente en el oasis del Taima, restaurando un templo para el dios Sin. En esa época era habitual reinar en corregencia. Esto, corregencia, significa que podían gobernar padre e hijo cuando el padre no se encontraba en el reino. Es decir, el hijo quedaba al mando ese tiempo, ese periodo que estaba el padre fuera del reino. Y ese es el momento en el que estaba Belsasar reinando en la historia de Daniel 5. Pero realmente el rey era Nabonido, el padre de Belsasar. Bien, también en el capítulo 5 se menciona que Belsasar es hijo de Nabucodonosor, si nos fijamos. Esto es porque en la Biblia, hermanos y oyentes, las generaciones se les llama como padres o hijos. Por ejemplo, a Jesús le llaman el hijo de David, ¿verdad? Pero no lo era realmente. Se le llamaba así porque Jesús es de la generación de David. Pues bien, por eso dicen que Nabonido, o Belsasar, mejor en este caso, es hijo de Nabucodonosor, pero realmente era el nieto. Bien, lo que se relata en este capítulo, el capítulo 5 del libro de Daniel, es el transcurso de tan solo un día. Y es en un día en el que cayó el imperio más esplendoroso que había en ese momento, el imperio babilónico. Pero, ¿realmente, hermanos, cayó Babilonia? Porque vamos a hablar, como hemos dicho al principio, sobre lo que es el hedonismo, el estilo de vida
del placer, de dejarse llevar por los instintos, por los hábitos, por los deseos, ¿verdad? Entonces, ese instinto babilónico realmente ha caído a Babilonia en ese aspecto. Bien, vamos a leer, les voy a leer el versículo número 1 del capítulo 5, que nos dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Bien, todo el capítulo 5 se desarrolla durante un festín de licor, si nos damos cuenta y lo leemos en todo su contexto. Se menciona el vino como brebaje. No sabemos si solo bebían eso realmente, pero lo que sí que dejan claro es que era una borrachera, ¿verdad? Todo el evento, toda la historia en general. Eso era normal en la cultura de ese reino, en el reino babilónico, en los que iban a seguir en el transcurso de la historia. Por ejemplo, en este capítulo 5 es derrocado el imperio babilónico, como vemos al final del capítulo, por el imperio medo-persa. Bien, por los persas, los historiadores detallan que por el año 550 a.C., Ciro el Grande, que es el que conquista Babilonia, y los legisladores persas se emborrachaban antes de tomar decisiones importantes. Algo muy curioso. Y al día siguiente, ya con lo que es la denominada resaca, ¿verdad? Volvían a considerar ya sobrios lo que habían hablado durante todo el día de toda la noche, ¿verdad? De borrachera, de embriaguez, y les parecía aceptable o no lo decidido en el día anterior, en esa noche. Entonces lo aprobaban sí o no. Esa es una costumbre que había en Babilonia. De ahí surgió un dicho persa que se dice masti o rasti, que quiere decir ebriedad y honestidad. Bien, después del imperio griego que sucedió al imperio medo-persa, es conocido la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno falleció en el año 323 a.C., en el palacio de Nabucodonosor. Curioso que murió, estos pocos saben, murió en el mismo palacio de Nabucodonosor, en Alejandro Magno, justo un mes antes de cumplir 33 años. Según el historiador Diodor Sículo, del siglo I a.C., Alejandro Magno bebió en una noche demasiado vino sin mezclar, en conmemoración de la muerte de Heracles, que era el hijo del dios Zeus, el equivalente al romano dios Egipto, al romano dios Júpiter. Es decir, Alejandro Magno, que era muy pagano, para conmemorar la muerte de Heracles, que es el hijo de Zeus, o lo que sería el hijo en el paganismo romano de Júpiter, se bebió un gran vino sin mezclar. Bebió un enorme vaso lleno de un solo trago. Tras esto, dicen que padeció 12 días de fiebres y dolores estomacales terribles hasta que al final murió. Los griegos es famoso, también conocido, el culto que rinden al dios Dioniso, ¿verdad? Es el dios del vino. Y pasado el imperio griego nos encontramos ya con el imperio romano. En la Roma clásica adoraban a Baco, el dios del vino. En Grecia tenían a Dioniso, dios del vino. En Roma, Baco, dios del vino. Y de Roma es sobradamente conocida su afición al alcohol, ¿verdad? Los excesos en general, ya todos conocemos por películas, novelas, son sus asiduos bacanales, ¿verdad? La palabra bacanal viene de Roma, ¿verdad? Esos grandes bacanales. Un caso muy curioso, por ejemplo, es que el emperador Nerón, ebrio, una vez estaba muy ebrio, propinó una patada a su mujer llamada Popea, que acabó con su vida, tal patada, y la vida de su hijo, ya que ella se encontraba embarazada. Es un dato curioso. Estas borracheras que tenían estos grandes líderes, ¿verdad? Bien, el pintor español Velázquez pintó una obra en el año 1682 que se llamaba El triunfo de Baco. Recordemos que Baco es un dios del vino, el dios del vino romano, retratando esa afición al vino, esta obra, El triunfo de Bacos, titulada, esta obra pictórica de 1682. Y retrataba esa afición al vino cuando la sociedad europea empezó a tomar conciencia de los peligros del alcohol. Todos esos antiguos imperios cayeron. El exceso del placer
y el deseo los fue debilitando a estos imperios. Era más la dependencia de estos deseos, de estos vicios, a veces, que el propio control de su territorio conquistado. Y esto está muy marcado en Daniel 5. No podían estar en continuo desenfreno y a la vez tener su poder bajo control, ¿verdad? Esto era algo que era un punto débil en estos imperios. Esa forma de vida o manera de vivir se le llama hedonismo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el hedonismo. Existe un concepto ético en la filosofía griega que defiende el hedonismo. Se llama hedonismo epicuro o el epicurismo. Bien, esto es creado por el filósofo griego Epicuro, de ahí su nombre. También creó sus doctrinas denominadas hedonismo racional. Este pensamiento sostiene que el fin de la vida humana es el placer, enfocándolo en el sentido espiritual. Vean cómo el enemigo es de astuto, cómo creó una filosofía que llegó a los imperios y la propagaban, ¿verdad? Donde dijéramos que es como una filosofía y una especie dijéramos, de raciocinio liberal, lo que es la destrucción del cuerpo y la mente, no es más que eso, pero enfocándolo de una forma positiva, como si fuese algo en lo que hay que rendir culto, ¿verdad? Tremendo las estrategias del enemigo. Y este hedonismo, pues no es más que lo que vivimos hoy. Es decir, todo ese hedonismo babilónico se vive hoy, en el hedonismo actual. El festejo exceso y lujurioso que estaban haciendo Belsasar, el rey Belsasar, y sus 1000 príncipes, como hemos visto en el versículo 1, todas las fiestas dionisas griegas y las bacanales romanas, todo el hedonismo en sí durante la historia, sigue totalmente vigente en nuestros días. Es más, es ahora cuando esto está mucho más divulgado que antes. Forma parte como algo normal de nuestra sociedad. Y la inmoralidad está en cualquier punto del planeta. Vivimos en un mundo, hermanos oyentes, donde la búsqueda del placer para desinhibirnos de la realidad es casi una necesidad. Pocos son las que no lo buscan. Y para eso el mundo, que está reinado por el mal, nos ofrece infinidad de medios, como clubs, licorerías, prostíbulos, discotecas, narcotráficos, eventos de todo tipo, donde las personas siguen la corriente de este mundo, como dice Efesios 2.2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Bien, vemos que está muy presente en el capítulo 5 de Daniel, como hemos dicho, y leyendo el versículo número 1, el vino. El vino es algo muy representativo en las Sagradas Escrituras. El vino es el protagonista de esta fiesta babilónica, Daniel 5. El vino en las religiones antiguas hedonistas y antropomorfas simboliza la unión de lo terrestre con lo espiritual, y en un plano similar al sexo. Pero el vino en la Biblia, al igual que el aceite, en ocasiones simboliza el Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo donde se representa a Babilonia y al vino. Bien, leamos Apocalipsis 14, versículo 8. Dice, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bien, aquí lógicamente el vino, ya que se relaciona con fornicación, no representa al Espíritu Santo. Pero veamos otro versículo donde el vino que se menciona es el vino literal, para que se vea que no siempre cuando se menciona el vino no es siempre simbolismo del Espíritu Santo, y se menciona aparte del Espíritu. Leamos Efesios 5, versículo 18, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien, veamos cómo aquí está diferenciando, ¿verdad?, el vino, que dice que en lo cual no en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Vemos como hay un vino que cual nos aconseja de que este vino no nos embriaguemos, y hay otro vino, porque el vino también se le llama a veces al Espíritu Santo. Es el Espíritu, el vino es el Espíritu Santo. Bien, en Apocalipsis 14:8, como hemos leído antes, se refiere a una Babilonia espiritual, ¿verdad? Este vino.
Y por tanto, el vino que ha hecho beber a todas las naciones son las enseñanzas o doctrinas que esa Babilonia espiritual está ofreciendo. Esto es el mensaje del segundo ángel, de Apocalipsis 14, versículo 8, dentro del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Leamos ahora otros versículos. Apocalipsis 18, del 1 al 5. Nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, en el capítulo 18 de Apocalipsis se indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14 del 6 al 12, el mensaje de los tres ángeles, las iglesias alcanzarán el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrará aún en Babilonia espiritual será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo, la última amonestación, y cumplirá su obra, hermanos y oyentes. Este es el mensaje del cuarto ángel, denominado mensaje del cuarto ángel. Es el mensaje del segundo ángel, sobre todo del tercer ángel, enfatizado y unido a los tres mensajes de los tres ángeles. Bien, y ahora hablemos de los vasos, los famosos vasos que se usa en Daniel 5 para verter estos vinos, en los que están consumiendo los súbditos, los lacayos, dijéramos, los líderes y el rey de Babilonia. Vamos a leer Daniel 5 del versículo 2 al 4. Nos dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bien, ya dijimos, para los que siguen un poquito la serie esta de Daniel 1 al 6, el denominado libro histórico, los que han visto quizá el capítulo 1, lo tengo en el canal de Profecía Presente, ya dijimos al inicio del estudio del capítulo 1 de Daniel, en los utensilios de la casa de Dios que se mencionan en Daniel 1, versículo 2, tendrían un significado muy relevante en este capítulo 5. Bien, pues Dios permite en el capítulo 1 que el rey Joacim lleve sus utensilios sagrados a las tierras paganas de Sinar, es decir, se roban esos utensilios sagrados, en los cuales también están estos vasos de Daniel 5, a las tierras paganas de Sinar. Recordemos que las tierras paganas de Sinar es un lugar de rebelión, sinónimo de rebelión, ¿verdad? Sinar es donde se erigió también la Torre de Babel, y en este caso en Daniel 1 también se lleva a cabo esta historia. Y bien, se llevan estos utensilios sagrados, ¿vale? Entonces Dios permite que en el capítulo 1 de Daniel se roben estos utensilios sagrados que se lleven para las tierras paganas de Sinar y los deje junto a los tesoros de sus dioses. Bien, pues ahora en este capítulo 5, estos vasos sagrados que Belsasar manda traer para beber de su vino, son parte de esos utensilios que los babilonios, como digo, llevaron de la tierra de Sinar, cuando inició el cautiverio del rey Nabucodonosor al pueblo de Jerusalén. Pero, ¿por qué menciona el versículo 4, como hemos leído ahora, de Daniel 5, que cuando bebieron vino en los vasos sagrados adoraron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra? Les vuelvo a leer.
capítulo 5, versículo 4, nos dice, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bien, ¿por qué mencionan en el versículo 4 que bebieron vino en los vasos sagrados y adoraron a esos dioses? ¿Por qué menciona a esos dioses asociándolos al oro, plata, bronce, hierro, ¿verdad? Madera y piedra. Nótese que no menciona sus dioses, menciona, que sería algo normal, menciona sus dioses, dice los dioses. Bien, ¿cuáles otros dioses que no son los suyos está mencionando aquí? ¿Qué nos recuerda los materiales que se mencionan de estos dioses? Oro, plata, bronce, hierro. ¿Os suena algo? ¿Verdad que sí? Nada más y nada menos que está haciendo alegoría a la profecía de la estatua del capítulo 2, ¿verdad? Esos materiales de que está compuesta la estatua de Nabucodonosor: oro, plata, bronce y hierro. Bien, en ese momento se encontraban todavía en el periodo de la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? El reinado de Babilonia. Pero la misma cabeza de oro en sí contiene otra profecía, la profecía de los 70 años de desolación que profetizó ya Jeremías en el capítulo 25 de su libro. Jeremías ya profetizó que el pueblo de Israel iban a ser dominados y puestos en cautividad por los babilonios durante 70 años. Esto está en Jeremías 25, del 1 al 14. Es decir, Jeremías escribió esta profecía antes de Daniel, ¿verdad? Entonces, Belsasar, el rey Belsasar, hermanos y oyentes, ya conocía esa profecía, que se iba a cumplir el derrocamiento del imperio babilónico. Por tanto, sabía que ya esos 70 años estaban ya por cumplirse, estaban a punto de cumplirse. Y al igual que su abuelo, el rey Nabucodonosor, no quiso admitir que su reino iba a ser derrocado y erigió la estatua de oro relatada en el capítulo 3 en forma de rebelión y negación al dramático futuro de Babilonia, ahora Belsasar, su nieto, su forma de rebelarse ante esto y no admitirlo fue bebiendo del vino en los vasos sagrados del templo de Dios. Un acto, se puede decir, un poquito de crío, ¿no? De niño, aunque no lo era. Se calcula que ya en esa época Belsasar tenía unos 34 años. Fue un acto irresponsable, ya que solo estaba gobernando por un breve tiempo, como hemos dicho, en corregencia, por la ausencia, ¿verdad?, de su papá, de Nabonido. Entonces, por la ausencia de su papá, él estaba como digo, en corregencia, es decir, reinando por un corto periodo de tiempo. Y fue esa rebelión de niño, como digo yo, de rebelarse, porque ya sabían ellos, tanto Nabonido como Belsasar, sabían el cumplimiento ya profetizado por Jeremías, del derrocamiento del imperio babilónico. Y al igual que Nabucodonosor no quiso admitir ese derrocamiento y alzó esa estatua enorme de oro como diciendo, mi imperio prevalecerá, mi imperio no caerá, pues la forma de hacerlo, en este caso rey Belsasar, es decir, no, en estos vasos sagrados voy a verter el vino babilónico, el cual, dijéramos que ensuciando, ¿verdad?, ese simbolismo, que eran los vasos como diciendo Babilonia va a estar por siempre reinando, y festejaron a lo grande una gran borrachera y demás. Bien, este fue el caso patético de rebelión de Belsasar. Bien, el rey Nabucodonosor, para este suceso, hermanos y oyentes, sepan que ya estaba muerto cuando sucedió esto. Y si lo estudian en la historia, esto en la Biblia no nos lo dice, pero en la historia, si asimilamos, dijéramos que paralelamente estudiamos un poco la historia junto a la profecía, vemos aparte que la profecía se cumple, está escrita la historia, pero no, la historia nos aporta más. Por eso siempre digo que es importante y es bonito estudiar un poco la historia cuando se estudia la profecía. El rey Nabucodonosor, en ese caso, en ese suceso de los vinos sagrados de Babilonia, perdón, los vinos sagrados del templo, ensuciados por ese vino babilónico, y en el transcurso de Daniel 5 y en el derrocamiento del imperio babilónico, ya estaba muerto, es decir, no vio cumplida la profecía que en su día soñó Daniel y le interpretó al rey Nabucodonosor. Pero el profeta Daniel sí que la contempló. Y Belsasar, el nieto de Nabucodonosor y hijo de Nabonido, sufrió su desastrosa consecuencia. Bien, y ahora hablemos de la famosa escritura en la pared. Bien, en la misma hora en que bebieron vino en los vasos sagrados
aparecieron los dedos de una mano que escribió en una pared del Palacio Real una escritura que ni el rey, que quedó pálido al verlo, ni ninguno de los representantes sabía leer ni interpretar. Bien, fue el profeta Daniel, una vez más, el que la interpretó. Tras amonestar a Belsasar diciéndole que la escritura era debido a que nunca su corazón se humilló sabiendo lo ocurrido al rey Nabucodonosor, y que lo ocurrido con los vasos fue la gota que colmó la paciencia de Dios, aún así dice las escrituras que Daniel interpretó esa frase escrita en esa pared, por esos dedos. Bien, la escritura y su interpretación fue esta. La escritura dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bien, eso fue la sentencia que vio escrita en la pared el rey Belsasar y todos los presentes. Bien, los datos históricos aquí relatan lo sucedido. Que ahora viene lo que es la invasión, ¿verdad? Tras leer esta escritura se cumple lo escrito, es decir, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medo-persas. Bien, y aquí es el día en que cae el imperio babilónico. Esa sentencia, ese mismo día, esa misma noche de locura, de borrachera y de embriaguez, cae el imperio babilónico. Y los datos históricos, como digo, relatan sobre lo sucedido que el río Éufrates rodeaba las murallas de la ciudad de Babilonia, a modo que fuera casi inexpugnable, ¿verdad? Su fortaleza. Y los persas desviaron las aguas del río, una estrategia que tuvieron, desviar las aguas del río, y así lograron llegar hasta las puertas de la ciudad, es decir, bajaron esas aguas y llegaron a la puerta de las fortalezas. Se encontraban, de hecho, abiertas. Ese fue el tremendo error, que como estaban, dijéramos, de fiesta, estaban, pues, dijéramos que bajaron la guardia, ¿verdad? Entonces desviaron las aguas del río Éufrates, llegaron a las puertas de la fortaleza y se encontraban las puertas de la fortaleza abiertas. Y tomaron la Babilonia con poca resistencia, ya que estaban ebrios y de festejo. Vemos cómo la historia corrobora lo narrado en la Biblia, y el profeta Isaías, incluso 150 años antes, profetizó, esos hechos. Nos dice Isaías 44:27 en referencia a este suceso. Produce a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Esto menciona lo que hizo los medopersas con el río Éufrates. Y nos menciona también Isaías en el capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. El imperio de Babilonia cayó en un solo día, así como Daniel lo relata en el capítulo 5. Así lo relata la profecía, así se cumplió en la historia real. Bien, pero de verdad, hermanos y radioyentes, en verdad, en el sentido en el que estamos hablando, tratando este tema espiritualmente y hablando del hedonismo, en verdad ha caído Babilonia. El imperio de Babilonia sí, ¿verdad? Cayó lógicamente, pero la Babilonia espiritual, esa Babilonia hedonista, actualmente ha caído. El hedonismo de Babilonia hemos visto que no ha caído, se fue heredando de imperio a imperio y hoy en día es más vigente que nunca, ¿verdad? Os he mencionado los casos de Roma, de Grecia, ¿verdad? Como en el caso de Alejandro Magno, en el caso de este personaje que le propinó una patada a su mujer. Vemos cómo ese hedonismo se fue heredando en los imperios, ¿verdad? Las bacanales, bien los festejos griegos y demás. Esto, como digo, se fue heredando de imperio a imperio y hoy en día es más vigente que nunca. Pero al igual que el hedonismo,
La Babilonia espiritual tampoco ha caído. La confusión, que es lo que significa la palabra Babilonia, ¿verdad? Que proviene de Babel, de la torre de Babel, la confusión continúa. Como dice Apocalipsis 14, 8 y 18, todas las naciones están bebiendo del vino del furor de su fornicación. Bien, oyentes, ¿qué es esto? Babilonia, como decimos, significa confusión. El vino son falsas enseñanzas y fornicación es la relación ilícita entre la Iglesia y el mundo. Solo hay una Iglesia que confunde con sus falsas enseñanzas y fornica con los reyes y los mercaderes de la tierra, como menciona Apocalipsis 18:3. Y Apocalipsis también llama a esta Iglesia Babilonia. Leamos Apocalipsis 17, versículo 5. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta iglesia es la Iglesia Católica Romana, hoy también conocida como es el Vaticano. No hay otra iglesia que quepa en este significado y a la que se le pueda asociar estos términos. Esta ramera, si se le describe como madre, ¿verdad? Porque dice que es madre de las rameras, lógicamente es porque tiene hijas, si no, no sería madre, ¿verdad? Bien, las hijas son las iglesias que están bebiendo de ese vino, y menciona, y que trata también espiritualmente hablando Babilonia, en la embriaguez de la historia de Daniel 5. Están bebiendo del vino doctrinal que les está confundiendo, ¿verdad? Esta madre a estas hijas. El vino de Babilonia se sigue vertiendo en los vasos sagrados, hermanos y oyentes, hoy día, tal cual. En Apocalipsis 18, versículo 4 al 5, el último mensaje de amonestación al mundo, como hemos dicho antes, el denominado mensaje, el mensaje del cuarto ángel, invita a todas las iglesias que estén embriagadas por este vino de que salgan de Babilonia. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de estas sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que, oyentes, si están en una iglesia en la cual se está predicando una serie de doctrinas que no son bíblicas, si está en una iglesia donde se habla solo en un ámbito económico, es decir, en las denominadas iglesias de prosperidad, donde solo se predica que si estás con Dios prosperarás, tendrás un coche caro, tendrás dinero, tendrás trabajo, te irán bien los negocios, bien, esto no es bíblico. Acordaros de que Jesús no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Ese evangelio no es evangelio de la Biblia, ese evangelio es un evangelio propinado y propagado por el enemigo, donde al final se mira por el ego, por el yo, por la necesidad, no del prójimo, sí, no porque prosperar yo como persona, egocentrismo y vanidad. Eso es totalmente contrario a las palabras de Jesús. Y esas iglesias donde creen que también la ley se abolió, recordad que Jesús te dijo, no he venido a abolir la ley, sino a que la cumplan. Bien, todas esas iglesias que no están más que ecuménicamente, como se llama, asociadas a la madre, esas hijas, pues yo les invito a que estudien las escrituras, vean dónde están. Se lo dice una persona que ha estado en iglesias evangélicas, neoevangélicas, bueno, neopentecostales, de avivamiento. Yo estuve en todo ese tipo de iglesias hasta que conocí este mensaje precioso del mensaje adventista. Y después conocí ese mensaje precioso de la verdad del Padre y de Hijo. ¿Quién es la verdadera deidad de la Biblia? Y realmente comencé a comprender realmente las escrituras así como están escritas, no como me las interpretaban. Así que animo a todos los hermanos, amigos y gente que estén en iglesias que quizá ven cosas extrañas, que estudien las escrituras, que lo analicen todo a la luz de la Biblia, que es la única puerta y luz a la que tenemos que, por la puerta en la que tenemos que entrar y por la luz en la que tenemos que ser iluminados, porque hay mucha confusión, hay mucha Babilonia en muchas iglesias y hay muchas iglesias embriagadas, perdón, por el vino, por ese vino
y esos vasos sagrados todavía hoy día actualmente se siguen vertiendo en esos vasos sagrados doctrinas totalmente confusas y babilónicas. Así que, bueno, es mi consejo, mi deseo más bien, que personas entiendan, comprendan, por ejemplo, los mensajes preciosos que hay en el libro de Daniel. Daniel es un libro precioso. Muchas iglesias, por ejemplo las que yo frecuentaba, evangélicas, neopentecostales y demás, nunca comprendieron, una persona que como a mí que me atraía mucho la profecía, nunca comprendieron y nunca comprenderán el libro de Apocalipsis. Yo preguntaba muchas cosas y en vez de darme, dijéramos, soluciones o respuestas a esas preguntas, yo quedaba más confuso, nunca mejor dicho, porque no entendía y cada pastor o cada líder me decía una cosa diferente. ¿Por qué no comprenden hoy en día en muchas iglesias evangélicas, en este caso, que son las que frecuenté yo y conocí yo, el libro de Apocalipsis? Simplemente porque no conocen el libro de Daniel. Sin conocer el libro de Daniel, no podemos conocer el libro de Apocalipsis. Y sobre todo, no este estudio que estoy haciendo del capítulo 1 al 6, sino más bien el capítulo 7 al 12, denominado el libro profético. Vemos cómo esas bestias que menciona en Daniel, por ejemplo, 7, vuelven a salir en Daniel, perdón, en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tiene una relación, ¿verdad? Y ese libro que se cierra, dice en Daniel, en los escritos de Daniel, ese libro que se cierra y dice esto es para los tiempos postreros, es ese libro que vuelve a abrir Juan en Apocalipsis porque ya llegan esos días postreros. Es decir, Juan empieza a comprender todo aquello que no comprendía Daniel, porque Daniel llegó un momento que no dejó de comprender porque no era para su tiempo. Ese tiempo en que Daniel dejó de comprender según qué profecías, ese tiempo era para Juan. Es decir, si no estudiamos a Daniel, no entenderemos a Juan y los escritos de Apocalipsis. Así que, hermanos, les invito a estudiar las profecías porque es algo precioso y vemos cómo se compara, cuando se compara con la historia, todo se cumple. Así que todo lo que se cumplió, todo se está cumpliendo. Y así como todo lo que se cumplió, todo se está cumpliendo, lo que está por venir, sin duda alguna, se cumplirá. Y el tiempo es corto. Dios viene pronto y quiere a un pueblo preparado. Así que le invito, hermano y oyente, a que se prepare. Y se prepare para ese reino celestial, porque Cristo pronto está por venir. Bendiciones, salud y les deseo lo mejor a todos, oyentes y seguidores de Radio El Camino y Profecía Presente. Maranata.